tres o cuatro diría yo, pero uno de ellos es quizás el que creó toda una hecatombe, una crisis en el sistema capitalista, que en aquel momento había una acción combinada entre una superpotencia, Estados Unidos, y otra, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de una visión más bien socialista. Las dos hacían un contrapeso, las dos se enfrentaban cómo organizar y modelar el mundo. Bajo ese criterio, los capitalistas, no diría, más bien los socialistas, generaron una cantidad de cosas en favor de los pueblos: educación fiscal, laica, gratuita, en todos los países, salud pública, bienestar, empleo, garantías sociales, garantías para los trabajadores. Y el capitalismo, desde el otro lado, para no quedar mal, también empujaba eso. También creaba educación pública, también creaba seguridad social, también estaba de acuerdo con mejorar la vialidad, también estaba de acuerdo con que exista un sistema de salud público para toda la población. Pero ¿por qué actuaba así? Porque tenía que tener un contrapeso, tenía que tener alguien que le genere, o sea, para no quedar mal, para que no, supongamos, ustedes están en el socialismo, ustedes en el capitalismo, ustedes plantean cosas positivas para el pueblo, pero ellos tampoco se quedan atrás. ¿Por qué actuaban así? Para no perder, entre comillas, clientela. ¿Ya? Para que esta gente, para que estos pueblos, para que estos países no se vengan para acá. Entonces era una disputa de poder. Y una disputa de poder que implicaba el que la sociedad pudiese acercarse más al socialismo y menos al capitalismo. De ahí que los capitalistas tenían mucha prudencia en cómo empujar acciones en favor del pueblo, sabiendo, conociendo que les afectaba en su condición y en su anhelo de mayor enriquecimiento. Cuando cae el muro de Berlín, cuando cae un muro significativo, ¿no? En Alemania, en Berlín, era una ciudad importante, la capital de Alemania, pero bajo la dirección de los socialistas. Este era un símbolo. Cae el muro de Berlín y evidentemente el capitalismo le derrota al socialismo momentáneamente, digamos temporalmente. Ya voy a decir por qué. Pero bueno, le derrota al socialismo y emergen como la única visión de dirección de Estado. Ya no desde el lado socialista, sino desde el lado absolutamente capitalista. Y desde esta visión capitalista, lo que sucede es que ahora sí, como ya no tenemos competidor, ¿qué hay que hacer? Seguir dando salud gratuita, seguir dando vivienda popular, vialidad, salud. No, ya no. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a impulsar una propuesta que se llama neoliberalismo, con una visión que tiene que ver con el desarrollo de la industria, de la técnica, en función de aquel principio de la riqueza de las naciones, que lo estableció Adam Smith con la revolución industrial en Inglaterra. Bajo ese criterio, entonces, es que ahora ya no tienen atadura, ya no tienen competidor. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Primero, obligar a todos los países del mundo a que sus gobernantes ya no se vayan al socialismo, sino vengan para acá. Entonces, todo el mundo, o casi todo el mundo, salvo 2 o 3 países, se mantienen o se desarrollan o se van para el capitalismo. Y les ordenan a estos países para que impulsen políticas de privatización. Privatización de la educación, por poner un ejemplo, aquí en el Ecuador, antes había unas 20 universidades públicas y unas 2 privadas. Pero en ese tiempo, hablo de los años 90, en ese tiempo empiezan a surgir
cantidad de universidades privadas, educación privada, porque es un buen negocio. Entonces, la educación pública está en problemas. ¿Por qué? Porque los estados también obedecen en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, para quitarle presupuesto a la educación. Por decirte, tenemos 1 millón y te damos 300 millones. De 300.000, ¿ya? Te recortan el presupuesto, pero lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja, porque están en poder. Y entonces, bajo ese criterio, es que la gente, los educadores sobre todo, reclaman mejores condiciones de vida, de tener instituciones educativas en mejores condiciones, con laboratorio, con todo lo necesario, bibliotecas y todo lo demás. El gobierno lo acepta y dice: no les damos nada. Entonces lo que hacen es generar movilizaciones, ojo, ¿verdad? Movilizaciones, paros, huelgas, manifestaciones en todo el país, y así como el Ecuador, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente, la juventud y los maestros en este caso querían una educación de calidad, pero no había presupuesto. En la salud es espantoso, chicos. ¿Por qué? Porque la educación en manos del Estado, cuando había la competencia con los socialistas, se inyectaba dinero, se daba el presupuesto. Pero cuando ya no hay socialismo, entonces el capitalismo dice: ahora sí, compadre, a lo que venimos, a hacer plata. ¿Cómo? Te recorta el presupuesto para la salud. ¿Y qué creo? Necesidades de que la gente, siempre se enferma y que tenga que recurrir entonces a la empresa privada. Pongo como ejemplo Quito. ¿Cuántos habitantes tiene Quito? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna percepción de cuántos habitantes tiene Quito ahora? 2 millones. Por ahí. 2 millones. 3 millones. 3 millones de habitantes tiene Quito. Desde Calderón hasta Loa. 3 millones. Pues bien, ¿cuántos hospitales públicos tiene Quito? Públicos. De norte a sur. Pablo Arturo Suárez, Hospital de Niños Baco Ortiz, Maternidad Isidro Ayón, Hospital Eugenio Espejo, Hospital Enrique Garcés y el Hospital Dermatológico, no me acuerdo. Póngale 7 hospitales públicos. Ojo, el seguro no es del Estado, el seguro es de los afiliados al Seguro Social. Pero ¿cuántas clínicas hay? Cantidad de clínicas privadas. ¿Por qué? Porque la salud también sufrió ese recorte presupuestario. También la salud recibió el hecho de que nótense, necesitamos 100 millones, te damos 50. Y el otro, que paguen los clientes. Y por eso es que los hospitales no tenían presupuesto y la gente tenía que comprar afuera, en las farmacias, desde Gaza, pasando por alcohol, por medicina, por todo. Esto afectó a la sociedad, y también la sociedad se levanta en paros, huelgas, manifestaciones. Concluye esta partecita: asunto de vivienda. Antes se edificaban viviendas de conjuntos residenciales aquí en Quito y en algunos lugares del Ecuador a través de la Junta Nacional de la Vivienda. Ojo, Junta Nacional. ¿Conocen ustedes San Carlos, sí? Toda esa urbanización, esos edificios y todo acá, ¿no? ¿Ya? Del bosque un poquito más allá. Y fíjense, ahí era una muestra de cómo la vivienda era barata, muy barata, porque estaba en manos del Estado, ¿ya? Pero cuando ya no hay socialismo, desaparece la Junta Nacional de la Vivienda y empiezan a surgir las empresas constructoras, Universal Co, Andino y Asociados, XXL, lo que sea, ¿ya? Y entonces eso genera ¿qué? Descontento. Ese nada más lo que pasaba en el Ecuador era un reflejo
de lo que pasaba en el mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el socialismo ya no tenía presencia. Y el capitalismo vino, y a lo que vinimos, compadre, a hacer plata. ¿Cómo actúa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, que son instituciones que prestan dinero, entre comillas, para los países en vías de desarrollo? Te prestan dinero, pero los intereses son muy altos. Y los estados no pueden pagar, porque prefieren, o en algunos casos prefieren pagar esa deuda que es muy alta y no resolver los problemas sociales. Pero si es que esto no resuelve ya el tema del contexto internacional, ¿cómo actuó la Iglesia? La Iglesia es un actor político, ojo. No es que alabaré, no. Alabaré al dinero. Porque ellos tienen el banco más importante y que no tiene control, que es el Banco del Vaticano. Y el Banco del Vaticano invierte, ¿saben en qué? En empresas que producen armas para matar. Ese es el Vaticano. Así es que la sonrisita de Juan Pablo II y de los del Massinger, ese que era el otro papa y todo, que era soldado del ejército nazi en Alemania y que llegó a ser papa y toda la vaina. Vean, eso es cuento. La bondad de los puritas, por favor, hay que ver con quién y a quién le sonríe más. Al pueblo para que convencerle y le dé dinerito, porque al final el pueblo le mantiene. ¿Dónde trabajan los señores? Y tienen una vida, solucionada, arreglada, con dinero del pobre, del pueblo. No le piden dinero a la familia del señor presidente de la República, no sé, ellos no, ¿para qué? Pero le piden al pueblo llano, al de a pie. ¿Quién saca dinero para la limosna? El pueblo. Y esos son los que mantienen. Digo, entonces la iglesia es un actor político y la iglesia se puso del lado de los ricos y no del pueblo. ¿Ya? En ese marco turbulento del contexto internacional, ¿qué sucede en el Ecuador? En el Ecuador, desde el año 96 más o menos, hay algunos gobernantes que, alentados por el hecho de que ya no hay socialismo, entraron también a hacer dinero, no para el pueblo, sino para los intereses del grupo político al que les llevó al poder, o a la familia, o a la empresa, o a la industria de la cual ellos son parte. Y entonces viene el gobierno de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram tiene una posición, bueno, primero él no es pobre, para empezar. Tiene negocios de exportación ahora de banano, de frutas tropicales a algunos países del planeta. Pero en todo caso gana con un discurso populista, un discurso que le hace ver al pueblo como que ahora alguien del pueblo va a llegar al poder. Porque el señor se tomaba la cerveza, no en vaso, sino a pico, ¿ya? Y comía la guatita en la esquina de la calle, jugaba el indoor ahí en la calle, o sea, no más chabacano, ¿ya? No digo chabacano que sean los que realizan esa actividad, pero me refiero a quien quería llegar a dirigir el Estado ecuatoriano, y lo hace, y la gente se convence, porque era muy bueno para él, discurso, para el palabreo, para convencerte de que él podía resolver todo, y la gente le apoya, y le da el voto. Y en el poder, el señor Bucaram, lo primerito que hace es hacerse de buenas con los ricos y con los banqueros al cual él les condenaba cuando estaba en campaña. Y les da posibilidades para que ellos sigan enriqueciéndose más. Incrementa los intereses, ¿ya? Genera una acción que se llama nepotismo, es decir, dar puestos en la administración pública a sus familiares, ¿ya? Ministros, gobernadores, todo lo que tenga nivel muy alto de manejo y de organización del Estado. Eso es nepotismo. Pero lo otro, corrupción. Una corrupción terrible, costaba, qué sé yo, 1000
los medicamentos y él hacía pasar por 10,000. Entonces era plata para él o para sus amigos. Entonces se generó toda una acción poco a poco de que el pueblo se va realmente despertando de ese sueño, de esa turbulencia en la que ahora estaba sometido. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Sale a las calles, empieza a manifestarse. Los profesores, los estudiantes, los médicos, los nativos, nuestros hermanos indígenas y todo el pueblo. Y obviamente obligan al Congreso Nacional que le destituya. Y lo destituye del cargo. Y llega al poder otro amigo de la misma camada, por decir, de la misma pandilla, o sea, de los mismos, que es el señor abogado Fabián Alarcón Rivera. ¿A quién obedecía él? A los que le pusieron en el cargo. ¿Quién le pusieron en el cargo? Los mismos que le destituyeron a Bucaram, social cristianos y la derecha en general. Y llega al poder, pero a cumplir lo mismo que hizo el señor Bucaram. Después de Bucaram, bueno, pues el pueblo ya le destituyó. Llega al poder el señor Fabián Alarcón, y obviamente hay un asunto, un pasaje medio complejo, porque quien le debía suceder a Bucaram en el poder era la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Una posición en todo caso menos laxa, o sea, menos compleja que la que tenía Bucaram, ¿ya? Más tranquila, digamos, ¿ya? Pero no le permiten. Ustedes son el Congreso y Rosalía Arteaga no es muy buena amiga de ustedes. Y mejor amigo de que Rosalía Arteaga es Fabián Alarcón. ¿A quién eligen ustedes? ¿A un amigo de ustedes o a alguien que no es muy amiga de ustedes? Obviamente al más amigo, que era Fabián Alarcón. Y Fabián Alarcón ingresa al gobierno y hace lo mismo. Firma acuerdos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Club de París, con todos ellos, para que paguemos la deuda externa y no la deuda social. Y obviamente eso generó una reacción muy, muy, muy compleja. Y en ese marco es que ese gobierno deja el poder, deja el Estado por sus malas acciones. El pueblo se cansó. Hay una particularidad en el Ecuador. La acción de los pueblos del Ecuador desde siempre, chicos, ha sido el hecho de defender los intereses de los pueblos. Nosotros lo hemos destituido. Quizás esto no suceda en Colombia o en el Perú, pero aquí en el Ecuador, gobernante que no gobierna para el pueblo es destituido. Y hablo de dictaduras militares, dictaduras civiles, gobiernos de transición. No hemos parado en esa situación, y les hemos votado, les hemos destituido del cargo. Y hay un asunto que quiero plantearles, lo de Abdullah Bucaram, ya les dije, este asunto del gobierno de Yamil Maguad. Ojo, 98 a 2000, gobierno de Yamil Maguad. Igual, él vino con el discurso de que Bucaram era el malo. Yo soy el bueno. ¿Ya? A mí me apoya la iglesia, a mí me apoyan los banqueros, los industriales, los comerciantes. Como son mis buenos amigos, yo voy a tener dinero suficiente para resolver la salud, la educación, la vialidad, todo. ¿Ya? Pues en todo caso, el pueblo nuevamente confía en un rico. Y Yamil Maguad, que es de la extrema derecha, hace algo que inmediatamente llega al poder, y lo que no pudo hacer Bucaram, él lo continúa haciendo. Devaluación monetaria. Por decirles, el dólar costaba unos $2.500. ¿Ya? Resulta que de un día al otro ya no costaba 2.500 sucres de cada dólar, sino 3.000. Y más aún, los acuerdos con el Fondo Monetario, los acuerdos con el Club de París, los acuerdos con los banqueros, con los industriales, con los comerciantes, es decir, todo para ellos, nada para el pueblo. ¿Y qué sucede? Igual, la gente se molesta y genera paros, huelgas, manifestaciones.
de profesores, de estudiantes, de todo, ¿ya? Y le deja un poco tranquilo, pero el señor no rectifica y crea otras cosas más complejas y viene con la novedad de que es necesario que el Ecuador se dolarice, pasar del sucre al dólar. No era decisión patriota, no, era una disposición de la Casa Blanca, de Washington, del Pentágono, de Estados Unidos. Y claro, entonces, ¿qué hago para eso? Hago pilas, ponte pilas, empieza a devaluar la moneda para que la gente no sepa realmente para dónde y acepte el dólar sin nada. Semanas lúgubres, tenebrosas para el Ecuador, porque el dólar, que costaba 2.500, por decirles el día lunes, martes 4.000, miércoles 8.000, jueves 15.000, viernes 20.000, domingo $25.000 por cada dólar. 25.000 sucres, perdón, por cada dólar. ¿Qué hizo? El Ecuador inesperado iba a cambiar a congelamiento bancario, por si acaso, señores. ¿Qué era el congelamiento bancario? Tu dinero, tus ahorros, en tu cuenta corriente, en tu cuenta de ahorros, no la puedes sacar. Profe, tengo una pregunta. ¿Eso quiere decir que el gobierno fue el que obligó al pueblo, o sea, dejándole sin opciones para que se dolarice, ¿verdad? Claro. Eso quiere decir que el sucre sí tenía salvación. Podía. Que sí se podía salvar. Claro, se podía. ¿Por qué? ¿Por qué después se podía? Se podía porque si es que podíamos hacer una reingeniería, quitarle ceros al sucre, había billetes de 50.000. Podía quitarle 2 ceros. Y eso con una acción económica se puede lograr. Ha habido países que han hecho eso. Por ejemplo, en el Perú. El Perú hace unos 30 años, 20 años estaba bien complicado. O sea, la devaluación del sol era terrible. Pero eso le quitaron con alguna acción económica y ahora, por ejemplo, ellos se mantienen con el sol. Y el sol tiene una equivalencia, por decirle, de 200 soles por dólar, por decirlo. O Colombia también. Colombia no ha dejado el peso. El peso es eterno. Es más, nosotros tuvimos cuando era la Gran Colombia, entre comillas, nosotros nuestra moneda también era la colombiana. ¿Ya? Porque nosotros fuimos parte de Colombia. ¿Ya? Fuimos parte de Colombia un buen tiempo. ¿Ya? En todo caso, digo, eso era fácil, se podía resolver. Pero, Capitán Mano, ¿quién ordenaba? Washington, el Pentágono, la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál era la medida? A ver, ahora que estamos en 25.000 y nadie me saca un centavo de los bancos. Te prohibieron. Los bancos cerraron sus puertas para que la gente no saque dinero. Y ahí hay también algo de pizzerías, como ¿cuántos son hinchas de la liga de aquí? De la liga. Levanten la mano. No es recién así, solo les voy a aclarar un dato. Ya, vos. Ya. Bueno, pues, del Barcelona nadie. No eres fan. Barcelona es Barcelona. ¿Sí? Todo puede ser. El copo es nada. Barcelona es Barcelona. Bueno, ya, más adelante. Digo, ¿quién es el jefe del dueño de la liga? La familia Paz, de Rodrigo Paz Delgado. ¿Quién era Rodrigo Paz Delgado en el gobierno de Yamil Maguad? Ministro de Economía. Él sabía, y era dueño de la casa de cambio Rodrigo Paz. Sus padres se han de cortar el pecho. Y entonces, cuando había devaluaciones, o iba a haber devaluaciones, el negrito conocía. Y él ya no transaba, ya no vendía dólares, se los guardaba. Porque mañana ya no pagaban 3.500 sucres por cada dólar, sino 5.000. ¿Quién ganaba? El negrito. Así es que ese estadio de la liga es por esas pillerías. Las que nada, ni negrito, ni nada. La cosa es clara. Pero bueno, voy a lo de nuevo. Entonces, ya no hay dinero, de los bancos cerrados, no hay circulante, y da el decreto una noche, un día lunes o martes. Ecuatorianos, vamos a la dolarización. ¡Wow! Pero ¿por cuántos dólares cuántos sucres por cada dólar? 25.000. Si tenías 1.000.000, no, tenías 100.000.
¿Cuántos dólares se alcanzaba? Divida para 25,000. $2. Así de sencillo. Así de simple. Tenías 25,000, qué sé yo, sucres, tenías $1. Así pasó. Pero eso es todo, no. Eso no es todo. En ese tiempo tuvimos un conflicto limítrofe, el último, con el Perú. En el oriente tenemos un territorio que no estaba delimitado y obviamente habían conflictos por una gran riqueza minera que tenemos ahí. Y en el gobierno de ese señor, aquí están los disparos, las balas por ahí, las balas por acá, y nosotros logramos una victoria militar con Paco Moncayo a la cabeza, que era general. ¿Ya? Entonces logramos una victoria, la primera vez en nuestra historia que ganábamos una guerra, pero en papel perdimos. Perdimos, chicos, porque, por decirles, a ver, veamos acá nada más. Esto es el Ecuador, ya, y por donde tenía que ir la base, ¿cómo se dice? La línea de frontera tenía que ser por acá, pero en el papel nos hacen que la línea de frontera no sea por acá, sino por acá. Es decir, perdemos más de 77,000 kilómetros cuadrados, o 70,000 kilómetros cuadrados. Y un poco más. Ganamos en terreno y perdimos en la mesa. ¿Qué hace la gente? Se molesta, reacciona, se haga huelga, paros, movilizaciones, le destituimos a Mahuad. ¿Quién viene después de Mahuad? Un personaje que era muy duro para los cachos, le contaba en alguna reunión así, en alguna cadena así, se lanzaba un cachito por ahí. ¿Ya? De verdad, y entonces la gente, qué buena noche, ¿no? Se acordaba el cacho y todo de lo que nos estaban poniendo la soga al cuello. Ya. Novoa Bejarano, era el apellido, Novoa Bejarano. Y de verdad, buena el señor, no, bonachón y todo, pero nos estaba ahorcando y nosotros estábamos riéndonos por el chiste que contó. Dejamos de lado el gobierno de Mahuad y vemos cómo el país y se mueven las frutas, como se dice, y viene a nuestro país para gobernar otro personaje, Lucio Gutiérrez. La misma, ¿qué digo yo? El mismo eslogan de los anteriores gobernantes que ya les destituimos. El pueblo, yo soy del pueblo, conmigo el pueblo, sin el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Bueno, a la final llega el gobierno. Convence a una población importante porque estaba cansada de Mahuades, cansada de Bucarán y todo. Y entonces, bueno, pues este loco sí nos da de vida, ¿ya? Porque había peleado en la guerra de Paquisa, que sí que no, Bueno, la gente le apoya. Primer decreto, me declaro amigo permanente y constante de toda la política norteamericana. Se cayó todo. Entonces lo mismo, recorte a la salud, recorte a la educación, recorte al presupuesto para la obra pública, para el empleo, o sea, volvimos a lo mismo. Nuevamente la gente en las calles, nuevamente el pueblo, nuevamente algunos medios de comunicación querían ocultar lo que hacíamos, pero igual. Nosotros en las calles igual le logramos destituir. Otro presidente cae. La tónica la misma, chicos. La misma situación, crisis por todos los lados, desempleo y todo lo demás. Bueno, ya no de devaluación porque estamos con el dólar. Ya, felizmente ya al final, ya, no hubo de devaluación. Las causas, obviamente las privatizaciones de los servicios públicos, sí. Entonces, como no hay presupuesto, ¿qué hace la gente? Voy a la educación privada. Ya no hay hospitales públicos, voy al hospital privado. ¿Cuánto me cuesta ir al hospital metropolitano? $50 la consulta. ¿Cuánto me cuesta el centro de salud? Nada, es gratuito. Pero como no hay medicina, bueno, aunque sea fiable,
aunque sea endeudándome, pero tengo que atender la salud. Las viviendas sociales ya no hay. Ahora están en manos de estas grandes empresas y corporaciones para construir viviendas, las constructoras. Y abre las puertas para el capital privado, que vengan acá y aquí pues que hagan lo que quieran. Y se genera entonces una crisis muy fuerte entre lo que estaba pasando en el Ecuador y cuando los pueblos están en las calles, la represión. Mauá, Bucaram, Gutiérrez, obvio, represión. Si nos acordamos en esta huelga de Otavalo y todo el asunto, ya pasaba lo mismo con Bucaram, con Gutiérrez. No, lo mismo, o sea, eso no cambió. ¿Ya? La represión siempre ha sido fuerte y constante. Después las calles de voto, nuevamente, fuera, y viene alguien que convenció a las multitudes morenas, criollas, y asimismo convencidas de que todo lo anterior no valía, viene al gobierno el presidente Correa. ¿Cambió? No. ¿Por qué? Porque en cadena nacional, en todos los sábados que daba 4 o 5 horas, ¿qué les decía a los banqueros? ¿De qué se quejan los banqueros? Si en mi gobierno, en mí han ganado más, tienen las más altas utilidades. ¿Para quién está gobernando? Para sus padres. Es que es lógico. Con una propuesta, digamos, de nacionalismo, había que expulsar a las bases militares, había que expulsar al fondo militar las opciones que había en el Ecuador. Pero bueno, la gente decía que bajaron, que iban a la problema ya que se van. ¿Pero qué? Cambió la condición de vida, a pesar de que en ese tiempo que gobernó el señor, habíamos tenido la más alta bonanza producto de la exportación y venta del petróleo. Barril de petróleo, más o menos de 150, 160 dólares por barril. Es alta plata. Y eso se dispendió, es decir, se malgastó. Feria, fiesta, como dice, pan y circo para el pueblo. Teníamos, solo por poner ejemplos, muy generales y rápidos, teníamos 17 ministerios. Cuando el señor llega a la presidencia, multiplica por 32 ministerios. El Ministerio de Educación, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 3. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Él crea 3. Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes. ¿Solo nombre? No. Eso es gente que vaya a trabajar. Aumenta la burocracia por decirles, de 50,000 a 150,000. ¿Con plata de quién? Del petróleo. ¿Ya? Y con el petróleo no bajaba su precio, él estaba de fiesta, estaba de paro. ¿Ya? Entonces, viene el terremoto, han viajado a Manabí, a Pedernales, todo está todavía en problemas. Y pide al pueblo, ustedes, hombres, mujeres de paz, dinero para nuestros hermanos. Dale dinero, toma dinero. Nos quitó una semana de sueldo, cosas. Le dimos dinero. Pero no invirtió. O sea, no se destinó ese presupuesto para resolver algo que el pueblo había hecho con criterio patriótico, de solidaridad. Total, esos dineros nunca llegaron a quienes eran los perjudicados. Y eso obligó, muchachos, entonces que esta propuesta de nacionalismo, del pueblo y todo lo demás, era solo un eslogan. Tenía un buen equipo de propaganda, eso sí. Eso nadie lo puede negar. Que a través de lo que te diga todos los días lo mismo. Es como en la casa cuando te dicen, vago, ocioso.
Todos los días, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelo, tu tío, tu tete, todo. Entonces ya te convences que eres ocioso. Ya, entonces ya cuando sacas un 10, es que soy ocioso. O sea, ¿qué más? Eso te convenció a ti porque la propaganda tiene un criterio psicológico. Tanto te dicen que te convencen. Te decían entonces que los que salen a las calles son desadaptados, dinosaurios, chorroritas, atrasapueblos, quemallantas, incendiavidrios, rompevidrios, todo. Entonces la gente ahora, muchachos, yo soy con ustedes, que algo se enteraron de esa cuestión, ven a la calle como les puta, ahí están los tirapiedras. Ahí están los atrasapueblos. Ociosos, irán a trabajar. Entonces, la gente se instó y solo, o sea, porque lo que sea, le diga a cualquier acción de solidaridad o de lucha social a los vagos y a los ociosos, a los terroristas. Que en el gobierno del señor Correa no hubieron muertos, claro que hubieron muertos. Y el profesor Bosco Bizuma, en la provincia de Morona, Santiago, muerto por acción de la policía cuando salió a protestar. Alrededor de 10 muertos. Él mismo se bajaba, pero era ridículo, porque él mismo se bajaba a golpearse con la gente que le sacaba el dedo del medio. Con muchachos, hay un chico que cuando pasó la caravana, el chico le dijo, yo no creo en ti, 16 años. Él se bajó a corretearle. Ese es ridículo, ese es de payaso. Lo mismo hizo en la provincia de Lore, en la capital, en Machala. Una señora, cuando el señor pasaba, también le gritó, no es mi presidente. ¿Cómo que no soy tu presidente? Se bajó. Enfrentar a la señora diciendo ¿qué? Entonces, todas esas cosas hizo que la gente se vaya desencantando y obviamente generó represión. Y hasta ahora, como estamos con el señor Novoa y con el señor anterior Moreno. Lo cierto, chicos, es que el Ecuador necesita que vayamos pensando en lo que tenemos a futuro. Un país rico, un país con muchas cosas positivas, con gente luchadora, trabajadora, emprendedora, con ganas de salir adelante, pero quienes están en el poder muchas veces impiden que esto se dé. Así es que estos datos, no sé si es que hay preguntas, inquietudes, alguna duda, algo que no esté muy claro, que se consolide, por favor. Bueno, según lo que nos ha explicado, bueno, este periodo ha sido como de bastante inestabilidad política y crisis económica por el mal manejo del gobierno y las decisiones que han tomado. Por eso yo creo que una pregunta que quisiera hacer es, desde su perspectiva, ¿cuáles cree que debieron ser las medidas concretas que un gobierno con una buena representación política debió haber tomado para como que tratar de erradicar lo que se vivió en estos periodos? Cierto. Un asunto puntual. ¿Qué es un partido político? Un partido político es una organización que representa una clase social, ricos y pobres. Hay clases sociales. Está la burguesía y el proletariado, nosotros. La burguesía, que se divide en gran burguesía y mediana burguesía. Gran burguesía, banqueros, industriales, comerciantes, pero los grandes. La burguesía media, de medio pelo, ¿no? Ahí, por ejemplo, los Tutti, la Luna, por ahí. Pero tienen plata. Y el proletariado, estamos nosotros. La clase obrera, los trabajadores, los profesionales. Sus padres están dentro del proletariado. Puede ser pequeño burgués, que tenga empresa, que tenga empleados, que tenga tierrita por aquí, que tenga su profesión, que tenga su consultorio, que gane más o menos, pero no deja de ser, es proletario, ¿ya? Pero está en una clase social en donde tiene algún ingreso. Pero decía yo, entonces, ¿cuál es el objetivo de un partido político? Es llegar al poder, y una vez en el poder, hacer leyes en favor de la clase social a la que se pertenece él y su familia y su grupo que le apoyan. Por eso es que ningún burgués que esté en el poder
va a resolver los problemas del pueblo. Vea, el señor Trump, cómo llegó a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos? La deportación de cientos de miles de gentes que están allá y que han ayudado a trabajar. Además, Estados Unidos es un país de migrantes, de muchos migrantes. Entonces, cuando el pueblo tenga en condiciones adecuadas de elegir a un representante del pueblo para que gobierne, las cosas cambiarán. Si es que eso no sucede, vean, nos pueden venir vestidos de toreros, de astronautas, pero al final, como dice el dicho, el burro cree que es caballo, pero al final en algún momento rebuzna. Es burro, o sea, no es caballo. Todos los ricos igual se pueden pintar de todo, nos pueden ofrecer todo, pero al final es responder a su clase social. ¿Quién es la nuestra? Disculpe. Yo tenía una pregunta. Entonces, todos los presidentes que hemos tenido, ninguno ha sido del pueblo para el pueblo, ¿no es cierto? Incluyendo Noboa. Incluyendo. Claro, o sea, eso es obvio. O sea, claro, eso es obvio. ¿Es que Noboa alguna vez se subió al metro? Claro, eso es obvio. Pero ahora mi pregunta es, o sea, ¿sí hemos tenido algún candidato que sí ha sido del pueblo? ¿Y por qué no lo escogimos? Porque la gente no cree que. Porque mira, es que hay un aparato de propaganda. Si pongamos en la fila 3 candidatos, uno del pueblo, uno de los sectores medios y uno de la derecha. ¿Ya? Los medios de comunicación están en propiedad, están en manos de quién? ¿Del pueblo? No. De los ricos. ¿A quién le dan cabida? ¿A quién le abren los micrófonos y le abren la señal? ¿Al de izquierda, al de la mitad o al de los ricos? Al de los ricos. Es natural. Para sacar propaganda. ¿Cuánto cuesta hacer una propaganda? Si es para el pueblo entero, para el país en general, bastante dinero. ¿Quién aporta? Si nosotros los de a pie no tenemos plata para nosotros, ¿con qué plata vamos a dar para eso? Entonces, ¿quiénes ofertan? ¿Quiénes son los financistas de campaña? Son los mismos empresarios. Por eso es que la señora, la vicepresidenta de la República ahora, es José María José Pinto. ¿Saben quiénes son los Pinto? Son los dueños de los almacenes Pinto, la ropa. En los supermercados grandes, centros comerciales. Ellos son los. Ahora están bien. Hace unos 15 años estaban de capa caída y salieron del Ecuador y se instalaron en Chile. Pero como ahora están bien, vean, estas tiendas ahora son distintas a las anteriores. Porque hay dinero. ¿Ya? Porque si es que yo doy $1 millón para la campaña del señor presidente Daniel Noboa, cuando él sea presidente me dará un ministerio, una embajada, el manejo de alguna institución pública, de donde saco dinero y recupero lo que invertí. Vos das $5 para la campaña de un candidato pobre. Con eso no alcanza para mucho. Lo que necesitamos es que el Ecuador se realice. La juventud sobre todo. Los jóvenes que quieran unirse, estar vinculados a un proceso de cambio, pero a corto, mediano y a largo plazo. No solamente por una cosa sencillita. Para que haya un proceso en donde nosotros seamos quienes decidamos el futuro que debe tener nuestro país. Y no el que nos digan desde arriba, o que nos digan desde el otro lado del océano, o que nos digan desde la Casa Blanca, o desde el Vaticano, sino lo que nosotros queremos, con nuestras particularidades, como lo que somos, soñadores, si nos gusta la bronca, si nos gusta correr, si nos gusta el baile, si nos gusta el fandango, pero también somos trabajadores. ¿Quién construye el Ecuador? Nosotros. El pueblo trabajador, obrero, albañil, carpintero, ama de casa, maestro, maestra. Nosotros somos los que hemos construido todo lo que hay en el Ecuador. Está en nuestras manos la creación de riqueza. Porque nosotros creamos riqueza. Los ricos no crean riqueza, ellos tienen dinero. Pero sin el trabajo no son nada. Solo este dato, chicos. No sé, algo no. Solo dos quieren contar. Y se llama creemos que tuvo las rebeliones que hicieron por parte del pueblo para la estabilidad política del país. La rebelión de quiénes.
Bueno, verás, hay dos cosas interesantes. Hoy el Ecuador es un estado plurinacional. ¿Qué más? Multiétnico y plurilingüe. En el Ecuador tenemos 15 nacionalidades indígenas. El que el Ecuador sea considerado ahora, como lo digo yo, un país plurinacional, multilingüe, pluricultural, ¿es un regalo de los ricos? No, para nada. Es una acción de lucha de las comunidades indígenas, de los campesinos, de los estudiantes, de la juventud en general. Obligamos para que en la Constitución del 2008 se agregue esto que es fundamental. El Ecuador es un estado plurinacional. No tenemos muchas, tenemos 15 o 14, perdón. Por nuestro espacio territorial es pequeño. Perú tiene más de 60, Colombia más de 50, 40. Brasil tiene más de 150 nacionalidades. En el Ecuador es distinto, somos pequeños, un país pequeño en general. Pero ese logro es producto de una movilización, de una huelga, de un paro, de una lucha. Nada, chicos, nada que nos favorezca a nosotros es una acción gratuita de los ricos. Seguro social es un asunto de lucha de los pueblos, de los trabajadores. El asunto del respeto a la mujer es una lucha de las mujeres y de los hombres que creemos que es necesario tener el respeto a la mujer. La equidad de género no es el asunto de los ricos, porque los gobernantes no están muy de acuerdo con eso. Que haya salud, que haya hospitales públicos, es un asunto de nosotros. Que haya utilidades, ojo, que haya utilidades que sus padres que trabajan en empresa les pagan un dinero por utilidad, eso no es un asunto, una dádiva, el regalo del dueño de la empresa, no, es un asunto de lucha nuestra, que ha generado carcelazos, que ha generado prisión, que ha generado muertes, heridos. Por supuesto que sí. Insisto, nada de lo que nos beneficia a nosotros ha sido porque los ricos son buenos o generosos. Nada. Pero después de haber vivido tanto descontento social entre varias generaciones, ¿por qué seguimos cayendo en el muro? Porque hay una suerte de un convencimiento psicológico que todo, mira, por decir, ustedes son parte del proletariado, pero de una clase que se llama pequeño burguesía. ¿Ya? Y la pequeña burguesía es una posición que quiere no parecerse al vecino del barrio. ¿En qué barrio están ustedes? ¿En el colegio? Grande. ¿En dónde? Calderón. Calderón, ya. Quieren no parecerse por allá, por Zavala, por ahí, por San Miguel del Común. Quieren más bien parecerse a los del condado, a los de Cumbayor, a los de esa zona. O sea, somos pobres, pero no nos queremos sentir pobres. Así mismo es. Profe, y disculpe, entonces en todito este tiempo ya pasaron todas estas cosas y ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros ahorita, en este momento, ¿qué podemos Primero, hacer? reconocernos lo que somos. Primero, reconocernos qué es nuestro origen, cuál es nuestra proyección hacia el futuro, tener una profesión que sirva a la sociedad, no que tú te sirvas de eso para tu bienestar o tu enriquecimiento, perdón, ¿ya? Sino que te haga una posición más humana, más consecuente. O sea, que al final entendamos de que si entre los pobres no nos damos la mano, los ricos nunca nos darán. No nos van a dar, no lo han dicho nunca. Ella es una pregunta. Profe, o sea, nosotros después de este descontento, de esta década perdida, como le llaman, ¿qué podemos hacer para saber que nuestra decisión es la correcta? Cuando ustedes van al proceso electoral a elecciones, en elecciones tú tienes ahí una de sus decisiones, ahí tienes la papeleta. Ya hay que ver nomás ahí quiénes están en la cabeza o quiénes son los candidatos a la presidencia. Le venga un profesor que dice, no, te se va a hacer tirapiedra, mejor lo voto por aquí, porque es rico. Porque tiene pinta. Puro que sí. El pobre, lo que sucede en el proletariado en general, como que no confía mucho entre nosotros. Queremos verle a otro, de pronto alto, blanco,
ojos azules o verdes, lo que sea, que no sea muy igual a ella. Si no es igual a mí, sí creo que va a ser algo bueno. No confiamos en nosotros y eso es malo. Sí, prácticamente más se fijan en los antecedentes que tienen. Claro. Bien, Más apoyo, más respaldo, porque al final digo, la gente lo que necesita es tener confianza en lo que nosotros podemos hacer. Pero, profe, es como lo que dijo de los pequeños burgueses, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que nosotros, que toda la clase que es pequeña burgués se siente identificado con lo que son y no con el ideal que quieren ser? Usted dijo que votan por el que es alto, el que más se parece al gringo. No, así es. Porque eso es lo que quieren llegar, hasta donde quieren aparentar. Pero, ¿cómo logramos ¿Cómo que...? logras eso? Ajá. A ver, hay una cantidad de elementos. Mira, solo te pongo ejemplos. Tú concurres de manera, digamos, consuetudinaria, cada 8, cada 10, cada 15 días a los centros comerciales. Tú anhelas comprar algo que está producido allá y no acá. Tú vas a comprar y vas a alimentarte en los centros comerciales y te pegas, qué sé yo, las hamburguesas, todo ese tipo, la pizza, el sushi, todo ese asunto. Pero no es muy común, digo, en ustedes los jóvenes, que vayan y se compren, qué sé yo, $1 de tripas, qué sé yo, un caldito de 31, qué sé yo, no sé, papas con caucada, platos nuevos. No es muy común. Porque todos los días, cada segundo del día, cada nanosegundo, ustedes están bombardeados con lo que dicen en las redes sociales y que ustedes tienen así todo el tiempo los celulares. Y están todos los días bombardeados. Las películas que ustedes ven, chicos, les hacen volar a ese mundo de ilusión, mundo plástico. ¿Cómo combatimos eso? Primero, siento es que es difícil, por decirte, te tomas esta pastilla y ya, no. Es un asunto de ganar conciencia social, saber quién soy yo, a dónde me proyecto, pero no solo yo, sino con el colectivo, con mi pueblo, con mi gente, con la gente que trabaja, que se esfuerza. Tú comes y a veces dices, cuando le ves a un campesino, te tratas con desdén. Cuando si es que ellos no trabajasen en el campo, no tenemos comida nosotros. Claro. Entonces, solidario desde esa visión es entender de que sus necesidades deben ser resueltas. Siempre. En este paro, San Miguel del Común, por ahí, por esta zona, ¿cuántos salieron a colaborar con nuestros hermanos? 2 que 3. ¿Y los demás? ¿Por dónde empieza el cambio? Desde allí. Desde allí. El cambio no empieza cuando tenga una tertulia, un cafecito, me estoy pegando los tragos de la huanchaca con mis amigos, y entonces ahí converso sobre estas, oye Simón, que se más y dijo la plena, Simón, hay que ser protestante. Ya. Se acabó la chuma, se acabó la discusión. Y al otro día voy a conversar, la ropa que me compré, que es de marca, que me fui a comer en el restaurante tal, que estoy usando este tipo de ropa, lo que sea. Entonces te enganchas por ahí. La profe tiene una pregunta. Lo que yo entiendo de lo que ellos están planteando es qué se puede hacer o qué es lo que debería hacer en este caso la juventud para cambiar ese panorama en el que vivimos. Que nos explique un poquito qué es lo que ellos deberían hacer porque no saben. Bueno, No sé. hay más clases. No sé. Ahí ya. ¿Cómo se promueve la conciencia de clase dentro del ministerio? No ministerio, sino de los que se llaman. ¿De una? De la educación. Ya lo que quiere decir es que cómo se plantea, cómo podemos trabajar en una conciencia de clase cuando seguimos nosotros un modelo educativo. Cuando... Bastante precario y dirigido hacia la política derecha. Más claro, lo que hemos dicho muchas veces en clases.
que el producto, o sea, lo que vivimos ahora, tanto político, económico, socialmente, en el Ecuador es producto de la mala educación. Sí. A ese se refiere. Hay dos cosas. La una, ustedes son jóvenes, y hay organizaciones de jóvenes, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, de organizaciones de chicos, de jóvenes que se integran por, qué sé yo, por la equidad de género, que están involucrados por ayuda social, por, qué sé yo, por el asunto de las mascotas, todo lo que tenga que ver, defender estos aspectos que son naturales, es bueno, por ahí empecemos. Los jóvenes se reúnen, los secundarios tienen una organización, Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que pelean por los derechos de los estudiantes. Los jóvenes tienen la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Se involucran gente que tiene mayor conciencia y quiere pelear en esa organización. Los maestros tenemos una organización, que es la Unión Nacional de Educadores, la UNE, y estamos involucrados con ellos porque peleamos por una educación con dignidad, una educación que incorpore a la población, que sea una educación más equitativa, que peleemos por un programa de educación vinculado a nuestra realidad, que demos clases en función de nuestra visión de lo que somos, que no vengan los modelos educativos de México, de España o de cualquier otro país, que hagamos un proceso, por lo menos en la educación de la UNE, planteamos y promovemos eso. Promovemos que haya una mayor atención, presupuesto para que haya laboratorios, para que haya bibliotecas, para que haya canchas deportivas, para que haya una real asistencia social o psicológica, como se denomina ahora el DES, para que tengan instrumentos y no solamente alguien que esté ahí porque lo que ella quiere hacer o él quiere hacer, no hay presupuesto para eso. Que haya comedores gratuitos para los jóvenes, después del colegio, a alimentarse en la misma institución. Propone la UNE, sí, pero también proponen nuestros hermanos campesinos. El agua debe ser para el pueblo y no en manos privadas. Todos aquellos elementos de la naturaleza, la Pachamama, como quieras llamarse, pero están también organizaciones de jóvenes que se unen a esto. Y claro, ustedes quieren otros niveles, están otras organizaciones. El Partido Marxista-Leninista, el Partido Comunista, el Partido Unidad Popular, organizaciones diversas que plantean cómo debemos actuar para unirnos, para salir de la situación en la que nos encontramos. ¿Bien? Entonces, todo eso implica buscar. Porque yo no te puedo decir, a ver, ¿sabes qué? Vente acá, yo creo que por acá no. Tú busca. Busquen. Y encajen en lo que con lo que más se identifican, con lo que más les atrae. Si son derechos humanos, vamos con derechos humanos. Si somos ambientalistas, voy con los ambientalistas. Si peleo por la equidad de género, voy por la equidad de género. Si quiero un poco más, voy por la Juventud Revolucionaria del Ecuador. O voy por la Federación de Estudiantes Secundarios. O voy por una organización mayor. Pero eso implica de que las luchas siempre se darán. Siempre se darán. Mientras el pueblo no esté en el poder. Porque no es que luchamos solo porque nos permitan gobernar, no. La lucha es en que también los otros países, jóvenes como ustedes, de seguro que en este momento en algún lugar de América Latina estarán discutiendo los de SPUR por la dinámica. Claro. ¿Qué promesa más se repitió en los distintos gobiernos y que no cumplieron los presidentes de esa? Ya. Lo más importante es que había salud para todos. Todos los servicios de salud. Pero hay problemas de salud ahora mismo, los hospitales están sin medicina. Ya no hay recursos. Están quitándonos ¿para qué? Para de una vez privatizar todo. El seguro social, que atiende a enfermos a través del hospital Andrade Marín,
y otros hospitales públicos del Seguro Social. ¿Qué dijo el presidente de la República? Y creo que también por eso perdió. Porque decía que lo que el seguro no debe resolver las problemas de la salud, que para eso está el ministerio. Pero el Ministerio de Salud no puede con lo que hay. Peor otra carga más de empleados, que somos los afiliados al Seguro Social. Entonces, el asunto del Seguro Social. La inseguridad. Vean, el Ecuador es el segundo país más violento del planeta. Más violento del planeta. Yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que algunos gobiernos estuvieron vinculados o relacionados en cualquier aspecto con estas bandas delictivas? Hay gente, claro. Claro que estuvieron asambleístas. Tuvieron asambleístas de los Latin King. ¿Qué organización? Narcotraficante y todo lo demás. Y que estuvieron ahí en la Asamblea Nacional. De la mano de la organización que la dirige, que controla y la que es dueño el señor que está en Bélgica. Profe, una pregunta. Pero, o sea, ¿cuál es el objetivo de las cárceles sino que incorporar a la gente que hizo delitos menores? O sea, ¿cómo vas a tener prisioneros que simplemente se pudran en un lugar y simplemente tenerlos ahí? El objetivo sería simplemente incorporarlos a la sociedad, claro. Y ese sería el motivo de poder meterlos ahí. Ese es otro tema, pues, porque al final digo yo, a ver, son centros de rehabilitación social. ¿Qué vas a rehabilitar? Si ahí aprendes a ser más laxa. Entonces, por eso te digo que hay que cambiar el sistema. Ese sistema hay que cambiar. Yo digo en lo que tú estés de las prisiones. Las prisiones, a ver, los que están detenidos por A, B, C, cualquiera sea la razón, deben producir. Se pasan así sin hacer nada. Deambulando. Así. No hacen nada. Entonces yo digo, a esos hay que tenerles trabajando. Claro, por ejemplo, antes se podía, me acuerdo de que les daban títulos de derecho a la gente. Claro, podía estudiar. Obviamente, para que tengan, no sé, la oportunidad de laboral de poder. Sí, pero también, por ejemplo, actividades, digamos, artesanales, claro. Una fábrica de muebles, no sé, cualquier cosa que esté inscrita en esa actividad, que si estas personas no tienen trabajo, no están trabajando, que por lo menos devenguen lo que comen. Sí, entonces, ¿por qué inculparlos y decir, no, es que ellos fueron prisioneros o ellos fueron gente que hizo mal, pero ahora están reincorporados dentro de la sociedad? ¿Por qué segregarlos de esa manera? Es que no, o sea, la segregación, por lo menos desde el lado de la izquierda, no hay. Ellos sienten segregados. Por eso no es lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Entonces, una cárcel enorme en donde no hay el mínimo respeto a la condición humana. Cierto es que pueden haber sido peor, pero al final de algo servirán en su tiempo de que están en la prisión. ¿Qué quiere ser nuestro presidente ahí en San Miguel? Claro. Discúlpame tú. Por ahí alguien sabe levantar la mano. Tú. Regresemos al gobierno de José Gutiérrez. ¿En qué aspectos en común encuentras con el gobierno actual de Daniel Noboa? Primero, que mienten al pueblo. Par de dos mentirosos hasta morir. O sea, un asunto es que te digan y te verten en campaña de que van a resolver el asunto del empleo. Y no se crea empleo. Entonces, el quien cumple es un mentiroso y esos son especialistas. Ahora sí tú. Disculpe. La pregunta era si usted cree que en el futuro exista algún gobierno que tome decisiones buenas para el pueblo, para el país. No, yo confío, estoy seguro. Estoy seguro que eso va a pasar. Pero estoy seguro de que eso sucederá también porque estén organizados. O sea, no es que tú puedes llegar al poder sin organización, sin gente de apoyo. No. Tienes que tener la claridad suficiente para decir, a ver, el objetivo de ellos es cuál. No es la cara bonita, no es el yoga, no es el baile. No, son otros elementos. Profe, y en todito este tiempo el patrón se ha ido repitiendo, ¿no es cierto? ¿Ha existido algún país o aquí mismo en el que ya se haya roto eso? O sea, ya de verdad haya habido un país en el que sí haya un gobierno que represente al pueblo, que sí vele. Algunos. En algunos países, en Chile, Salvador Allende. Ya.
Fíjate que Salvador Allende, cuando él llega al poder, él era del Partido Socialista, le derrotó a la derecha, más recalcitrante. Y estando en el poder, dentro de la cúpula de gobierno de Salvador Allende, había un bien malo, Augusto Pinochet Ugarte. Y él, el traicionero, era ministro en el gobierno de Pinochet. Y se valió de todo lo que decía la prensa para dar un golpe de Estado. Y a bala limpia entraron al Palacio de la Moneda en Chile y se convirtió en dictador. A bala limpia. El Estadio Nacional en Chile era una cárcel. ¿Ya? Y murió mucha gente. ¿Quién le apoyaba? La iglesia. ¿Cuándo ustedes han escuchado al cura del barrio o del donde ustedes habitan que diga hay que organizarse para echar abajo al gobierno? No lo van a hacer. Porque la iglesia y el poder están íntimamente ligados. Por eso digo, entonces, en Chile pasa eso. En Venezuela, en primer momento, el presidente Rafael Chávez Frías, Hugo Rafael, antes de Maduro. Cuando llegó al poder, no solo derrotó a la derecha, sino derrotó también al imperialismo norteamericano. Y él empezó a hacer cosas importantes para el pueblo venezolano. Empezó desde adentro, nuevamente la iglesia, nuevamente la empresa, nuevamente los banqueros, a generar un descontento de abajo. Muere Hugo Rafael Chávez por una enfermedad de un cáncer. Alguien que era parte del proceso, como es Nicolás Maduro, pero en el proceso fue cambiando. Y obviamente la situación no es buena lo que está pasando en Venezuela. Tenemos Nicaragua. Profe, entonces aquí hay un patrón. Ahí está el que estoy hablando. Nicaragua, pero te dije Chile. Chile, Venezuela. Te digo Nicaragua. En Nicaragua, cuando el Ejército Popular Sandinista, los sandinistas, le echaron el poder a los gobernantes que habían usufructuado de la riqueza nicaragüense, llega al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, democrático, revolucionario, todos en favor del pueblo, no en favor de los ricos. Pero la iglesia, junto a los ricos y el Pentágono y Estados Unidos, crearon un ambiente para echarle del poder. Lo echaron al poder y él subió después de algún tiempo. Ahora es guerrillero, que es Daniel Ortega, y ese no puede, pero no para gobernar para Cuba. Lo que es Cuba, ¿qué tenemos qué es lo que nos dicen de Cuba? Que está mal y todo el asunto. Pero ¿quién vivió el proceso de cambio que se dio en Cuba? Cuando llega al poder Fidel Castro y expulsa a los empresarios norteamericanos que tenían en Cuba su nightclub, que tenían en Cuba un chongo, en donde iban a disfrutar esta gente que tenía mucho dinero, y en un sitio de relajo. Llega Fidel Castro y cambia la cultura. Mira, en Cuba no hay analfabetismo. En Cuba la situación hasta hace unos 10, 12 años atrás, no había mendigos, no había gente en la calle pidiendo, estaba resuelto la salud, la educación, la vialidad. Claro, pero ¿quién te ahoga? Y me dice, con ellos no comercializa nadie. Y el que comercializa, les acciona y no les compra nada a ustedes. Es Estados Unidos. En Brasil. Momentos determinados al estado del pueblo en el poder. Por eso digo, la experiencia que tenemos es muy importante. La única revolución que ha tenido el Ecuador ha sido la revolución liberal. No hay otra. Y cuando llegó al poder, que era un burgués, pero en ese tiempo le favorecía al pueblo ecuatoriano, hizo algo importante. Pero luego la reacción, la iglesia, la banca y todo, recuperaron el poder. Y asesinaron a Pablo, y arrastraron y todo lo demás.
Los ricos no están tranquilos. Los ricos están en función de sus intereses. Dale, vamos cumpliendo porque están por ahí golpeando la puerta. Dale. ¿A qué apuntan las protestas y los levantamientos se puede considerar mecanismos de control democrático en el Ecuador? No hay lucha, no hay nada, no hay nada. Como dice el pueblo, guau, que no llora, no mama. Si no hay lucha, insisto, no sucede nada. Profe, si protestas, te atienden, te resuelven. Si no, no lo hacen. ¿Cómo nosotros podemos romper esa barrera de la monotonía política y crear leyes? No podemos crear leyes, papi. Somos jóvenes. Pero es fácil, siendo mejor estudiante, siendo mejor hijo. Profe, estamos acostumbrados a hacer las cosas. Claro. Mira, el dato así sencillo, pero sí. Considera que el ascenso de las figuras populistas como fue Bucaram y Gutiérrez fue una respuesta directa al fracaso de los partidos tradicionales, los cuales estaban, liderados por Alarcón y Maguad, y que se contrastó o se pueden evidenciar hasta la actualidad. El populismo es un tema bien complejo porque, a ver, el populismo es una visión política de cómo llegar al poder. ¿Ya? Mucho circo, mucho fanfarria, todo. Pero ya en la realidad realmente no atiende eso. Y tan populista fue Bucaram, Gutiérrez, Correa. O sea, buenos discursadores, te convencen, te venden el bolsillo, pero en el bolsillo luego te arruinan y te botan como basura. O sea, en eso el populismo no sabe actuar. Igual que tiene medidas populistas. Saco a la pantalla, a la televisión, de que le he capturado a tal, y me olvido de todo. Ya te dejan, te hacen que piensen sobre algo que les interesa a ellos y no lo que realmente nosotros necesitamos. Ya, profe, entonces, toditos el ejemplo de los países que me dio fueron, socialistas que subieron al Estado, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso si es que estamos dolarizados y pues, cómo va a subir un gobierno socialista cuando Estados Unidos prácticamente tiene un control tan grande sobre nosotros? Hay una organización en Ecuador que, por ejemplo, participa en las elecciones, Unidad Popular. El candidato es un profesor. Sí. ¿Por qué no votan por él? Porque claro, el profesor al hacer el ajeno, al decir que mañana, a romper el lo mejor a Naranjo, al señor Daniel Noboa, que chévere, sí es inteligente. Listo, chicos. Gracias, profe.